Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Geología Física. El tema de hoy es rocas metamórficas, el cual les estaré presentando en 2 videos. Este es el primero de 2 videos. Es justo el momento para que pongas pausa al video y te prepares un café, ya sabes, un vaso de agua. Es también importante, o un té o lo que quieras, que tengas una libreta y una pluma para tomar apuntes y bueno, aprender un poco de geología física. Entonces, con pausa, prepárate y regresas acá cuando estés lista o listo e iniciamos. Y si ya estás lista o estás listo, pues vamos para allá. Les voy a compartir. Bueno, pues como ustedes saben, este es simplemente una guía para que ustedes puedan estudiar. Ustedes tienen la presentación y entonces esto solamente es para ayudarlos en estos tiempos a estudiar. Cuando tengamos nuestra sesión de Zoom, vamos a checar ideas, dudas, comentarios y ojalá tengan mucho que decir. Claramente tendrán a su disposición después de cuando vean estos videos el lecture tutorial para que lo puedan hacer y estudiar. Bueno, entonces como ustedes conocen, tienen esta presentación, no la voy a leer, siempre se me olvida, no la voy a leer, no voy a leer lo que no sea necesario leer. De todas maneras, en esta diapositiva se va a ver el contenido y ustedes lo pueden checar en la suya, pero aquí en esta escultura de la Piedad, a ver quién esculpió eso. Hay varias versiones, pero ¿dónde está esa escultura famosa? Esa escultura está hecha de mármol. Y, perdón, el mármol es una roca metamórfica. El mármol es una roca metamórfica que se forma cuando originalmente teníamos una caliza y se metamorfiza a mármol. Entonces, como el nombre lo dice de esta diapositiva, metamorfismo es el cambio de rocas, es el obtener rocas nuevas a partir de las viejas. En este ejemplo, la vieja es la caliza y la nueva es el mármol. Entonces, bueno, ahí es donde pueden checar el contenido de este tema, que vamos a partir en 2. ¿Qué es el metamorfismo? Bueno, es este cambio de rocas nuevas a partir de las viejas. ¿Y cómo sucede este cambio? Bueno, sucede cuando sometemos a las rocas a condiciones extremas. ¿A condiciones extremas de qué? Pues a condiciones extremas de presión y de temperatura. Es decir, aumentamos la presión, se aumenta la temperatura y entonces las rocas están sometidas a estas presiones, a estas temperaturas y cambian, se metamorfizan. La clave aquí es que no las fundimos, no se llegan a fundir, porque si se funden, porque al aumentar la presión y la temperatura, las rocas se pueden fundir, o podemos llegar a lugares, ¿sabes? O sea, al menos aumentando la temperatura mucho, algo se podría fundir. El punto aquí es que no debemos fundirlas, porque si las fundimos, se funden, no es que yo las funda o nosotros las fundamos, si se funden entramos al campo de las rocas ígneas. Si se funden las rocas se forma magma. Y al formar magma tendremos ya que pensar en rocas ígneas. Entonces, someter a las rocas a altas presiones y temperaturas sin fundirlas y las cambiamos, las transformamos. Un ejemplo creo que ayuda mucho a comprender esto es, por ejemplo, el mineral de carbono, ¿no? Los polimorfos de carbono que son el diamante y el grafito. ¿Dónde es estable? ¿En qué condiciones de presión y temperatura es estable el grafito? Bajas. ¿En qué condiciones de presión y temperatura es estable el diamante? Altas. ¿Qué le pasaría a un grafito si lo sometiéramos a condiciones extremas de temperatura y de presión sin fundirlo? Bueno, y cambiaría su estructura y se volvería diamante.
¿no? Y lo mismo tendría que pasar, pasa del diamante al grafito, pero estos cambios ocurren muy lento, ¿no? Ocurren además en el estado sólido, nunca fundí al grafito. Entonces creo que aquí esto es muy ejemplificativo, porque hubo un cambio mineralógico, ¿cierto? Hubo un cambio de grafito a diamante en mi ejemplo, y eso implica un cambio mineralógico. Aquí en la foto de la diapositiva vemos cómo estos granos minerales se han alargado y están todos alineados y parecen formaditos y parece que están escurridos. Eso fue la foto claramente, bueno, la foto es de una roca metamórfica en la cual su textura ya también ha cambiado y se ve así con esos cristales alargados. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, como les decía hace rato, no debemos fundir a las rocas. No debemos fundir, no las fundimos nosotros, pero creo que ustedes me entienden. Estoy seguro que sí me entienden. No las fundimos, ¿no? Entonces, todos los cambios, estos cambios que acabamos de mencionar, ocurren en el estado sólido. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Bueno, de 150 grados centígrados a 800 grados centígrados. 150 grados centígrados es el límite superior de la diagénesis, es decir, a la diagénesis, a los cambios en el sedimento que ocurren durante la diagénesis, no los consideramos metamorfismo. Más bien, ya litificadas las rocas, si sigues aumentando esta temperatura, ya entras al campo del metamorfismo, ¿no? También, ¿de qué presiones estamos hablando? Bueno, temperaturas. 800 grados es el límite inferior de la fusión. Si subiéramos la temperatura más de 800 grados centígrados, probablemente comenzaríamos a fundir las rocas. Y como ese es el campo de las rocas metamórficas, ígneas, ese es el campo de las rocas ígneas, pues no queremos ir para allá, eso ya lo vimos, queremos quedarnos sin fundir las rocas. Entonces ese es el límite, entre el límite superior de la diagénesis y el límite inferior de la fusión, 150 y 800 grados centígrados, ese es el campo en el que estamos. Por otro lado, la presión, ¿cuál es el rango de presiones del que estamos hablando? Bueno, entre 150 y 1200 megapascales. ¿Eso qué quiere decir? Pues más o menos un rango de profundidades de entre 5 y 35 kilómetros, ¿no? Tomando en cuenta que el espesor promedio de la corteza continental es como 40 kilómetros y el metamorfismo ¿sí? ocurre en estos rangos. Entonces la figura de abajo nos pone una sección en la que se ve el manto y se ve la corteza continental por encima. Y te ponen, lo más importante a notar aquí es estas líneas punteadas que son isotermas, es decir, unen puntos de igual temperatura. Y aquí se ve 200, 400, 600, 800. Es el gradiente de temperatura. Eso nos lo transportan para acá en una gráfica y aquí se ve la temperatura y aquí la presión. Entonces esto aquí la presión también no la podemos ver correlacionada con la profundidad, ¿no? Si aumentamos mucho la temperatura y también la presión, pues, pero no tanto como la temperatura, ¿sí? Podemos fundir a las rocas. Entonces aquí esta región en la gráfica roja es cuando ya fundimos y ahí ya no es el campo de las rocas metamórficas, es el campo de las rocas ígneas y digamos que esa zona la están dibujando esquemáticamente aquí en la corteza, ¿no? Aquí se fundió la corteza y entonces aquí hay magma. Llegaron a esas temperaturas altísimas. Tendría las razones por las cuales se fundió esta corteza, de momento no nos interesan. Se fundió porque está muy caliente, claramente, en este contexto que lo estamos diciendo, pero esas son las rocas ígneas. Si quieres regresar a tu tema de rocas ígneas para verificar cómo se funde la corteza continental, adelante. Aquí el punto es que aquí se funde la corteza y porque llegamos a temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, mientras más voy aumentando mi profundidad, va aumentando el grado de mi metamorfismo. Si llego ya muy para acá y me fundo, entonces ya no soy roca metamórfica. Fíjate cómo las isotermas, aquí son muy rectas, muy planas, muy aquí, pero aquí se deforman. Porque hay una
dejando ver una anomalía térmica, ¿no? Evidenciando una anomalía térmica por aquí abajo, porque esto está calentando. Y donde aquí tienes a 6, si no hubiera magma, esta línea, esta isoterma de 600 se seguiría recta por aquí. Pero no se sigue recta. Aquí ya no estoy a 600, estoy a más, estoy a 800. ¿Por qué? Porque hay unos magmas ahí. Entonces, bueno, en la gráfica, si estoy en estos rangos de temperatura bajos y rangos de presiones relativamente bajos, estoy en una región de bajo grado de metamorfismo. Sin embargo, si estoy en esta región de altas temperaturas y altas presiones, estoy en la región de alto grado de metamorfismo. Si bajo más para acá, a altas presiones y altas temperaturas, me fundo y ya no estoy en las rocas metamórficas. Se excluye esta sección más blanca de aquí, más clarita, porque este rango de presiones y temperaturas no se presentan en la corteza de la Tierra, y entonces no aplican para los procesos que estamos revisando. Si una roca sufre un metamorfismo de bajo grado, formada en estas regiones, pues su apariencia nueva no cambia mucho de la original. Sí cambia, pero se sigue pareciendo, digamos, a su protolito. Así se le llama a la roca vieja, el protolito. Sin embargo, si una roca fue sujeta a metamorfismo de alto grado, experimenta cambios considerables que puede llegar a ser complicado reconocer el protolito. Cambian bastante. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuáles son los agentes del metamorfismo? El calor es uno de ellos. El calor proporciona la energía necesaria para que los minerales recristalicen, cambien, o también lo que puede ocurrir es que simplemente crecen. Si había minerales pequeñitos, los estás dando más temperatura y presión sin fundirlos y siguen creciendo o cambian, ¿no? Entonces, bueno, un agente del metamorfismo ciertamente es el calor, ¿no? Y los minerales al recristalizar pueden también aumentar su tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si originalmente teníamos el protolito, si el protolito era una roca que tenía, aquí dice tiny clast. Clast es de rocas sedimentarias, ¿no? Clastos. Entonces, a menos de que sea piroclastos, pero no clast, no dice pyroclast. Entonces aquí como que nos está diciendo que esto es o es una arenisca, o es una limolita, algo que esté muy fino, y cuando se metamorfice esta roca, va a dar un tamaño de grano más grueso. Los minerales ya no van a ser finos, van a ser más gruesos. Principalmente por el agente de la energía calorífica que está disponible en el ambiente metamórfico, ¿no? Entonces, ¿a quién le sucede estos cambios? Pues a minerales que son más o menos resistentes al calor, como el cuarzo o la calcita. Digamos, no se transforman en otros minerales, siguen siendo los mismos, pero se crecen. Otra cosa que puede ocurrir en el metamorfismo es que, como les decía en el ejemplo del grafito, los minerales cambian, ¿sí? Sin fundirse. Entonces, lo que antes era arcilla y cuarzo, todavía más fino, entonces aquí ya nos pusieron arcilla, aquí estos son arenas. Esto es muy ejemplificativo, ¿sí? Simplemente considera eso. Aquí también el chiste de estos ejemplos es que estos dos ejemplos cambian su composición mineralógica. Este tenía minerales que resistían al calor, y entonces cuando los tienes en nuevo, simplemente crecieron. Aquí hay minerales que algunos no resisten tanto al calor como la arcilla, y entonces cambian. Y a partir de la arcilla se forman, por ejemplo, granate y micas, y el cuarzo crece de tamaño. Entonces, se forman nuevos minerales que son más estables en las nuevas condiciones, tal y como mi ejemplo del grafito y el diamante. ¿Por qué? Porque uno es más estable que el otro en ciertas condiciones. Entonces,
Pues ya está. Vean cómo han cambiado las rocas. Las de la derecha se ven diferentes, ¿no? Esta reorganización, estos minerales, o sea, los minerales cambian a otros minerales que son más estables porque se reorganizan los átomos sin que haya entrada ni salida de material. O sea, me explico, sin que yo haya fundido nada, todo está igual, es la misma baraja de cartas, nada más arreglada diferente en una forma más estable. Entonces, cuando tenemos estas texturas en las que aumenta el tamaño de grano, ¿no? Que tenemos granos visibles de minerales, esto nos lleva a definir nuestra primera textura de rocas metamórficas, la cual es una textura granoblástica. Esta es la textura granoblástica. Apúntenla, granoblástica. Y aquí nos ponen un ejemplito un poco más desarrollado de una figura más elaborada, similar a la que veíamos hace rato. Me voy a permitir regresar. En la que veíamos hace rato, aquí nos ponen estas isotermas. Bueno, en la que veamos ahora también nos van a poner las isotermas, pero va a ser una sección un poco más realista de la Tierra, ¿no? Nos ponen ahí una zona de subducción. Ubica las isotermas son las líneas blancas, ¿sí? Entonces, ubícalas. Fíjate dónde está la de 300, la de 600, la de 900. Ya que las ubicas, fíjate en la figura, fíjate cuál es la placa que está subduciendo, es oceánica. Fíjate cuál es la placa que se quedó arriba, es la continental. Fíjate dónde está el arco continental. Todo esto es de las clases de petroignia y por eso necesitamos haber visto petroignia antes de ver rocas metamórficas. Entonces, fíjate cómo las isotermas se deforman ahí donde está la corteza que subduce. ¿Por qué? Porque la corteza que subduce es más fría. Y entonces la isoterma iba por aquí y la isoterma baja, porque la corteza es más fría, ¿sí? Y fíjate dónde se forma el manto. Fíjate dónde se forma el magma, discúlpame. Fíjate cómo aquí ponen cómo se está formando el magma. Fíjate cómo te ponen, por favor, de veras, fíjate. Fíjate cómo se ve el manto y la corteza, manto y corteza. Somos geocientíficos, vamos a ser geocientíficas y geocientíficos. Necesitas estas secciones manejarlas bien, te lo juro. Necesitas ubicar dónde está el manto y dónde está la corteza, y qué tipos de corteza hay, y cuáles son las partes de una zona de subducción. Lo necesitas para toda tu carrera. Geofísicas y geofísicos, y geólogas y geólogos, se los juro, prometo. Continuemos. Fíjate dónde se originan los magmas en el manto, de manera original, y luego cómo estos promueven la fusión de la corteza. Y fíjate cómo las isotermas, ahora en vez de deprimirse, porque la corteza oceánica está fría, aquí tienen esta anomalía positiva, porque los magmas son calientes, igualito que en la figura de la diapositiva pasada. Entonces, fíjate ahí todo lo que te están explicando, y esto te pone en un contexto más realista, no como en el de la diapositiva pasada. Tú sabes dónde podría ocurrir, por ejemplo, metamorfismo de alto grado, o de grado medio o de alto grado, viendo esta sección y viendo dónde van a ocurrir los metamorfismos de más alto grado, pues donde ocurren altas presiones y altas temperaturas, y se ve que aquí esta subducción no provee muchas altas temperaturas, que digamos, ¿no? Entonces, vamos a leer qué dice ahí. Los sedimentos que se subducen, aquí la corteza oceánica tiene sedimentos, entonces cuando se vienen para acá, se van para abajo. Los sedimentos que se subducen son metamorfizados debido al incremento en la presión y a la temperatura. Ah, qué bonito. Los sedimentos, aquí va aumentando esto y se metamorfizan. Luego aquí, las rocas de la corteza que son someras, o sea, no muy profundas, son metamorfizadas por el calor que emanan los magmas. Y entonces aquí, más bien aumenta la presión y la temperatura. Ay, estoy al revés. Hoy aquí aumenta la presión y más bien,
Aquí aumenta la temperatura mucho en la corteza más o menos somera y los sedimentos más bien experimentaron un incremento en la presión, no tanto en la temperatura. O sea, ambas suben temperatura y presión, pero que te quede claro, que les quede claro que no suben igual, depende de dónde estés. Aquí te ponen aquí, fíjate, aquí te ponen una cuenca sedimentaria. Las rocas enterradas en una enorme cuenca sedimentaria pueden sufrir bajo grado de metamorfismo solo por el sepultamiento. Entonces ahí está aumentando la presión más que la temperatura, haciendo un metamorfismo de bajo grado. Aquí te dicen dónde están los magmas. Aquí te dicen los magmas que suben transportan calor hacia las partes superiores de la corteza, causando un aumento en el gradiente geotérmico. Y aquí dicen, los bajos gradientes geotérmicos que se observan en las zonas de subducción son ocasionados porque la corteza oceánica, ¿sí?, que tiene sedimentos, además, que va descendiendo al manto, está fría, ¿no? Porque está fría. Muy bien, o sea, esta figura dice mucho, les tendría que decir mucho. Te dice dónde puede ocurrir metamorfismo de alto grado, bajo grado, grado intermedio, en un ambiente tectónico totalmente realista. El otro agente del metamorfismo son los fluidos calientes. Hace rato mencionábamos que todos los cambios en el metamorfismo ocurren en el estado sólido. Y sí, no los tenemos que fundir a las rocas porque si no entraríamos al campo de los magmas. El magma es líquido. Aquí el agente del metamorfismo que estamos diciendo es un líquido, son fluidos calientes pero externos. O sea, que no... Sí, que no hemos fundido a las rocas, no las vamos a fundir nunca. Entonces, por aquí vienen algunos fluidos calientes y promueven mi metamorfismo. Entonces, vamos a ver de qué fluidos calientes se trata. Estos fluidos calientes pues, facilitan los procesos de disolución y migración de iones y precipitación, acelerando la recristalización. ¿Recuerdas cómo también había recristalización en el metamorfismo provocado por calor? ¿Cuál es el punto aquí? Que ahora, en vez de calentar a las rocas, digamos, por el gradiente geotérmico o porque hay cerca un magma, aquí las vamos a calentar a las rocas un poco, más bien por los fluidos, porque están interactuando con fluidos calientes. ¿De dónde vienen estos fluidos? ¿Y por qué se calientan? Ahí está el truco, ¿no? Que ahí también tenemos que invocar a los magmas. Fíjate, te voy a explicar. Puede haber fluidos meteóricos, por ejemplo, agua de lluvia que se infiltre en la corteza y vaya llegando, esté abajo y de repente se encuentre con un magma y entonces se calienta y empieza a circular allá abajo caliente. Eso se llama fluidos hidrotermales. Entonces, se infiltra el agua, se infiltra en la corteza, aquí llueve, desciende por las fracturas, se infiltra y se calienta. Y se calienta porque aquí tenemos que pensar en que hay un magma. Esto es una idealización, ¿sí? O sea, para explicar la realidad. Entonces, aquí está la superficie de la Tierra, aquí llueve y el agua meteórica se infiltra. Y por el gradiente geotérmico, o porque hay por el gradiente geotérmico se calienta. Ahora ese gradiente geotérmico puede ser anómalo porque hay un cuerpo de magma aquí. Pero lo principal es que estos fluidos vienen aquí, se infiltran y se calientan. Y al calentarse pueden ebullir, pueden formarse vapor, pero sobre todo se vuelven menos densos y suben. Y aquí están las manantiales calientes, un manantial caliente, ¿no? Una fuente termal y sale. Ese es el origen de estos géiseres, por ejemplo, de un géiser. El agua meteórica se infiltra, ¿sí? Se calienta y entonces luego sube. También lo que puede haber
es que el vapor de agua que suelta un magma, tú sabes que los magmas se vuelven volátiles, ese vapor de agua que exsuelve el magma también se une a este sistema de fluidos calientes. Y entonces tienes tanto agua que proviene de aquí afuera, tanto agua que proviene del magma, que se mezclan aquí, y son fluidos calientes que están circulando por la corteza e interactuando con las rocas. Esa es la cuestión. Rocas interactuando con fluidos calientes. Entonces, estos fluidos calientes pueden tener un origen meteórico, como el que te dije que llueve y se infiltra, o ser liberados por el magma, por un magma que esté por ahí cristalizando, ¿sí? Entonces, estos fluidos hidrotermales interactúan con las rocas, interactúan con ellas y las cambian. Y al cambiarlas, las vuelven nuevas, ¿no? Y entonces tenemos aquí que el metamorfismo es formar rocas nuevas. A este metamorfismo que forma rocas nuevas a partir de que la roca vieja interactúe con un fluido caliente e intercambie iones y cambie, a ese metamorfismo se le llama, a ver, dilo tú. Exacto. Esto que estoy aquí señalando, metasomatismo. El otro agente del metamorfismo son las presiones orientadas, es decir, presión pero dirigida. A ver, si yo me recargo en la mesa con mi mano, es una presión dirigida, está dirigida en la misma dirección que va mi mano, en fin. Entonces aquí, para ejemplificar eso, por ejemplo, nos ponen estas flechas rojas. Esos son los esfuerzos. El esfuerzo, así va, es un esfuerzo compresivo. ¿Dónde puede haber un esfuerzo compresivo en la Tierra? La tectónica de placas nos salva, y un ambiente convergente de placas puede tener este sistema de esfuerzos, este sistema de presiones. Entonces, fíjate, aquí este agente del metamorfismo, las presiones orientadas, fomenta el desarrollo de las texturas orientadas. ¿Recuerdan la foto que nos ponían hace rato que se ve la roca así toda orientada? Bueno, pues esto se causó por las presiones orientadas. Fíjate cómo nos ponen el protolito aquí. El protolito aquí es una roca que me permito proponer que es una roca, por ejemplo, ígnea porfirítica. Cuando esta roca ígnea porfirítica la sometemos a una compresión, fíjate cómo los minerales empiezan a alinear. Algunos empiezan a alinear. ¿Se alinean en qué dirección? Perpendicular a la presión, en una dirección perpendicular a la presión. Los minerales rotan y se alinean, ¿no? Los minerales preexistentes se alinean. Y puede haber también recristalización de nuevos minerales. No olvidemos todo lo demás que ya hemos visto del metamorfismo y que sucede. Todos los agentes del metamorfismo no necesariamente actúan individualmente. Creo que sí lo puedes visualizar, ¿no? Potencialmente actúan dos o más de estos agentes, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Y entonces aquí hay una posible recristalización de los nuevos minerales en dirección perpendicular a la presión aplicada. Y se desarrolla una textura que es la segunda que vamos a ver ahora, que se llama foliación. Una textura foliada. ¿Sí? Foliación, como folios. Entonces, esa es la textura foliada. Fíjate cómo los minerales más alargados, sobre todo, los prismáticos, se alinean. Imagínate un anfíbol que es larguito, luego se alinea. Ahora, dentro de las texturas foliadas hay de varias. Nosotros vamos a ver dos, creo. Entonces, bueno, aquí cuando los minerales prismáticos, o sea, cuando son alargados los minerales, y se alinean, se llama textura nematoblástica.
nematoblástica. ¿Te acuerdas de la primera que vimos? Termina como con la misma, con esta misma parte, ¿no? Esta blástica. Bueno, esta es nematoblástica. Vamos a ver otro protolito. Fíjate este protolito cómo es diferente. Este protolito es más, tiene una textura no porfirítica, más bien parece un mosaico cristalino, equigranular, como si fuese una roca plutónica, por ejemplo, un granito, ¿no? Imaginemos. Aquí el caso es que ahora, con esta compresión, con estas presiones orientadas, pues ve lo que va a pasar. También se van a alargar los minerales, ¿sí? Pero como los minerales aquí no eran prismáticos, no eran alargados, lo que pasa es esto, más bien como que se aplastan. Los granos equidimensionales adquieren una forma más alargada por deformación plástica. En fin, se deforman, sí. Aquí, esto que dice aquí deformación plástica, es interesante, es importante, y ahí está puesto. Tendrías que regresarte a nuestras primeras clases para cuando dijimos comportamiento, digamos, frágil o más plástico, dúctil. Entonces, el caso es que estas presiones van a deformar a las rocas más que estas presiones. Van a deformar a las rocas más que fracturarlas en fractura frágil. Porque estamos en unas condiciones tan de alta presión y temperatura que estamos en el campo en el que ya ocurren comportamientos plásticos, ¿no? Obedeciendo a la presión, no tanto de fractura. Entonces eso es importante. El campo de las regiones del metamorfismo, ¿sí? Ya no son someras, no son frágiles. Estamos en unas zonas más bien, ya que se comportan más plásticamente. Y aquí, fíjate cómo se ven muy similares a estos, algunos minerales que previamente a lo mejor eran equidimensionales, como, no sé, las plagioclasas, los feldespatos de un granito, se alargan, ¿no? Aquí, digamos que es el caso extremo de alineamiento, porque si de por sí ya tenías, por ejemplo, en este protolito, unos minerales alineados, como las arcillas en las lutitas, ¿no? En las lodolitas que son así estratificadas. Aquí es donde nos hace mucha falta el laboratorio de repente, pero no se preocupen. Las rocas, por ejemplo, como las lutitas, que son de arcilla, las estratificadas de granos muy finos que estén así, ya de por sí están orientadas. ¿Ah? Y entonces cuando se orientan después de la compresión, se súper orientan. A esta textura súper orientada se llama lepidoblástica. Lepidoblástica es una foliación muy marcada. Los minerales de hábito planar, como las arcillas y micas, desarrollan una foliación muy marcada, ¿no? Porque desde el inicio estaba marcada. Y aquí se ve esta foliación de esta roca, que de hecho la foto no le hace mucho, no le ayuda mucho. Pero lo importante de aquí es que también se ven unos cristales aislados, fíjate. Se ven unos cristales aislados y quiere decir que en esta roca no solamente tenía una textura así, sino tenía una mezcla como de esta y de esta, y su resultado final es una combinación de esta y de esta. De cualquier modo, confiemos en que muy pronto esto se va a acabar y vamos a poder ver muestras. ¿Dónde están estos ambientes compresivos? Bueno, pues donde choquen dos placas, ya sea en una subducción compresivo o en un choque de continentes, que es el ejemplo que nos están poniendo ahí en esta figurita, un choque de continentes, ¿no? Un choque de continentes, y aquí están todos los sedimentos deformados y aquí están los esfuerzos opuestos, las presiones orientadas. Fíjense cómo también nos ponen los otros esfuerzos, el esfuerzo, estos dos, este par de esfuerzos, y estos dos que serían perpendiculares a la pantalla, más o menos, pero los más significativos son los compresivos, ¿no? Durante un choque continental y que se formen las montañas, las rocas son sujetas a un esfuerzo, ¿sí? A muchos esfuerzos, ¿sí? Pero el mayor de esos esfuerzos es el esfuerzo compresivo.
Muy bien, hemos llegado al final de este video. Entonces, vamos a tratar de hacer un pequeño control de conceptos. Y este corazoncito de aquí hecho de granate en una roca metamórfica, ¿sí? Es un mensaje para decirles que los quiero mucho. Vamos a ver qué es el metamorfismo y en qué condiciones ocurre. Bueno, ¿qué es? El metamorfismo es un cambio en las rocas, ¿sí? Y este cambio ocurre por haber sometido a las rocas a grandes presiones y temperaturas. Dentro de esas grandes presiones y temperaturas hay rangos. Hay rangos de bajo grado de metamorfismo y de más alto grado de metamorfismo. Pero en general ocurre en condiciones extremas de presión y temperatura. ¿Qué cambios induce el calor como agente metamórfico? Bueno, el calor como agente metamórfico induce el cambio en el tamaño de los minerales, los puede hacer crecer. O también induce un cambio mineralógico, los puede hacer cambiar de un mineral menos estable a otro más estable. Entonces induce en el tamaño, granulometría, e induce en qué mineral es, o sea, induce en la mineralogía. ¿Qué cambios inducen los fluidos calientes como agentes metamórficos? Bueno, los cambios que inducen estos fluidos son cambios mineralógicos también. Los minerales cambian gracias al intercambio iónico entre una roca y un fluido caliente. El fluido caliente tiene sus propios componentes, la roca tiene sus componentes y los intercambian. Aquí, si recuerdan los procesos de hidrólisis que revisamos, pues aquí también aplican. Sí que aplican, solo que, atención, los procesos hidrolíticos que podrían estar actuando aquí, o similares a esos que vimos cuando vimos ese intercambio de iones entre agua y roca, ¿sí? Aquí, mucha atención, aquí no es meteorización, esto no es meteorización, esto es metamorfismo, porque aquí las rocas están interactuando con fluidos, sí, pero con fluidos hidrotermales, fluidos calientes. Entonces, este proceso se llama metasomatismo. ¿Qué es una foliación y qué agente metamórfico la produce? Bueno, el agente metamórfico que la produce es la presión orientada. Presión orientada, el ejemplo que vimos fue una presión orientada ejemplificando una compresión que podríamos encontrar en un ambiente tectónico compresivo y provoca un alineamiento de los minerales, una alineación de los minerales. ¿En qué dirección? Pues perpendicular a los esfuerzos. ¿Cuáles son las analogías y diferencias entre la textura nematoblástica y la lepidoblástica? Bueno, analogías. Ambas son texturas de rocas metamórficas. Ambas son texturas que evidencian foliación. Lo que pasa es que la nematoblástica es una... Ay, no, perdón, no, esa es la... Disculpen. Bueno, soy humano también. La nematoblástica... Ah, no, sí estaba bien, ya ven. Ahí está la nematoblástica y ahí está la epidoblástica. Ahí sí estaba bien. Ambas son foliaciones. Confíen en sus instintos, ese es el mensaje. La nematoblástica es una foliación marcada, pero no tanto, y la lepidoblástica es muy marcada. La nematoblástica tiene un protolito que tiene minerales prismáticos, más o menos alineados, no tanto, pero la lepidoblástica tiene un protolito que de por sí ya tenía minerales muy alineados y además de grano más fino, ¿sí? Que produce una foliación súper marcada. Entonces, nematoblástica ambas son foliaciones, pero esta es casi no marcada y esta es una foliación muy marcada. Entonces, ya para despedirnos, les puedo poner aquí unas fotos en las que ustedes pueden después buscarlas y así. Muy explicativas, muy didácticas, en las que nos ponen a la izquierda, por ejemplo. ¿Qué roca podría ser esa de la izquierda? Pues fíjense que podría ser como una diorita, una granodiorita. Es una roca granuda, se ve que es de grano grueso, más o menos aquí granular, tiene minerales máficos, tiene minerales félsicos, más o menos está equilibrada. En todo caso es una roca intermedia, es una diorita, y fíjate que después del metamorfismo a la derecha, un metamorfismo de alto grado, fíjate cómo
trata de tapar con tu mano la roca ígnea de la izquierda y ves si viendo solo la roca de la derecha podrías saber cuál era el protolito. Se necesita mucha experiencia para eso, pero fíjate qué bonita foliación tiene esta roca metamórfica de la derecha, ¿no? Para saber si es nematoblástico o lepidoblástica, habría que acercarse más, habría que a veces hacer una lámina delgada de la roca para verla con el microscopio, pero de todas maneras, la textura de la derecha es una textura foliada. Así como estas también, esta chica está en un afloramiento y está viendo rocas foliadas metamórficas. ¡Qué increíble, qué increíble! Les prometo que yo los iba a llevar a ver rocas foliadas en el campo y los voy a llevar, no, los voy a llevar. Aquí hay otra roca foliada, muy bonita. Algunos minerales, no todos los minerales, aquí la mayoría de los minerales están alineados, pero no todos. Hay algunos que están como flotando por ahí, como estos rojitos, que son granates. Están muy bonitos. Otra roca foliada y otra roca foliada. En este caso es un cilindro de roca que sacaron con un barreno. Y fíjate cómo se ve la foliación. La dirección de la foliación es muy importante porque es perpendicular a los esfuerzos. Y aquí esta chava podría saber podría saber la orientación de los esfuerzos que hicieron que este pedazo de corteza se foliara así. Esta es una foto en el microscopio. Y esta foto en el microscopio es una nematoblástica. Lee lo que dice ahí, entenderás algo, no entenderás, pero de lado a lado la imagen tiene 7 milímetros. Y esa es la nematoblástica y esa es la lepidoblástica. Nematoblástica, lepidoblástica. Qué bonita. Fíjate cómo entre los cristales orientados de mica están estos. Estos no se ven orientados, chavos y chavas. Esta es granoblástica. Aquí hay granoblástica, que fue la primera que vimos, y luego los otros están en una textura lepidoblástica. En todo caso, esos que estaban ahí intermedios podrían ser estos, ¿viste? Nematoblásticas. Estos son los otros, perdón. Esto no le puso nombre. Granoblástica. Es la primera. Pero no estás confundiendo, yo creo que no. Aquí esta parte es más granoblástica y esta sí que es lepidoblástica y esta en general es nematoblástica. La foliación es más marcada aquí que acá. Bueno, hasta aquí nos quedamos hoy y justo ahora. Pensé que me iba a tardar menos, pero no. Entonces, esperen el segundo video de rocas metamórficas. Cuídense mucho.